Bueno, son las 8 de la mañana con 7 minutos, 8 con 7, y le hemos estado a lo largo de la mañana avisándole y compartiendo con usted esto que creemos, por lo menos Viridiana y yo, que es muy común, el que no conozcamos y no entendemos de los tres poderes que hay en nuestro país, como que el que más trabajo nos cuesta o del que menos sabemos, eso creemos, los ciudadanos, es el Poder Judicial. Y estamos muy agradecidos porque el día de hoy nos acompañan aquí la jueza de distrito, Carla Alexandra, es la manera correcta. Carla Alexandra Domínguez Aguilar. ¿Cómo está, jueza? Muy bien. ¿Se le puede llamar así? ¿Jueza es correcto? Jueza es correcto, es bien el término. Muchísimas gracias. Buenos días, gracias a tu auditorio y gracias por el espacio. No, hombre, a ustedes. Y está también con nosotros la magistrada de circuito aquí en Yucatán, Mayra González Solís. Magistrada, qué gusto. Hola, qué gusto. Muchas gracias por la invitación, no, hombre, a ustedes y a todos los que nos hacen el favor de seguirnos. No, hombre, al contrario, agradecidos porque vinieron y lo platicamos en la mañana, ¿no? Hay tantas cosas que no logramos entender de manera correcta de los poderes en general, pero creo que el que es muy complejo, es muy grande y es muy importante es el Poder Judicial. Jueza. Así es uno de los poderes que en mi particular punto de vista es el menos entendido, sí, el menos visible, precisamente por eso estamos aquí, pero es tan importante como los demás. Nuestra Constitución crea al Poder Judicial y lo crea para defender la Constitución. Okay. Entonces es un poder primordial, está compuesto por muchos órganos, en esos la Suprema Corte, los tribunales colegiados de circuito, los tribunales unitarios y los juzgados de distrito. Ok. Empecemos por, magistrada, la Constitución. Yo no entendí, mientras estuve estudiando, quizá porque yo no era muy buen estudiante, no entendía la importancia de la Constitución, más allá de lo que te dicen en la escuela, que son las leyes y todo, pero al final entiendo que la Constitución, ahora lo entiendo, la Constitución nos protege, entre otras cosas, nos protege de las autoridades, nos protege de aquellos que están en el poder. ¿Es correcto? Es correctísimo lo que acabas de decir y fíjense, les voy a contar una pequeñísima historia para que comprendan todos, porque no nada más, hasta los propios abogados a veces no comprenden la magnitud de la importancia que tiene la Constitución. La primera vez que se habló de la Constitución fue por allá del año de 1820, a los inicios de este siglo. Había un rey, les voy a hacer muy breve la historia, pero había un rey que se llamaba Juan I, y Juan I hereda un conflicto muy grande en su tierra, allá en Inglaterra, de Ricardo Corazón de León. Después de las guerras, pues había quedado muy endeudado el país, entonces él tenía que reestructurar y cobraba demasiados impuestos para poder restaurar había todo su imperio. Y a la vez tenía muchos conflictos por la naturaleza política de su filosofía de llevar el encargo con los varones de aquella época. Los varones me refiero a la nobleza. La realeza, ¿no? Desde nobleza, luego, perdón. La nobleza. Y llega un momento en el que esta situación se hace insostenible, porque cuando una persona, y esto es lo que nos refiere la historia, por eso es importante los jóvenes que conozcan la historia para que no se vuelva a repetir. Esto ya lo hemos vivido en varias etapas de nuestra vida. En este caso, él abusa del poder que tiene, porque cuando alguien tiene todo el poder concentrado es proclive, porque la naturaleza humana pues llama a caer en excesos, y entonces él abusaba mucho de su pueblo, de su gente, y quería continuar con la guerra para recuperar territorios que había perdido. Entonces se sientan los nobles con él y le dicen: ok, sí te vamos a ayudar, vamos a seguir conquistando por el bien de nuestra querida Inglaterra, pero necesitas comprometerte a que vas a respetarnos, a que no vas a estar poniendo impuestos por cualquier cosa. Okay. Y segunda, que tus jueces, porque los jueces que tú nos has puesto van a ser independientes. ¿Y cómo me vas a garantizar eso? ¿Por qué? Porque ¿qué pasaba? Que de repente él tomaba una decisión, no estaban de acuerdo, iban con los jueces. Pero si también estaban de acuerdo ellos con el rey. Pero si el rey, los jueces intentaban ser independientes, pero el juez, claro, si no le gustaba, lo cambiaba de lugar. Sí, claro. Y le decía: tú aquí no vas a estar. O le quitaba el sueldo. Le decía: no, este mes no vas a comer si no resuelves de tal manera. Entonces se dan cuenta los nobles de aquella época y dicen: necesitamos que te comprometas. Y como él necesitaba el dinero, firma esa carta. Sin tener tanta conciencia de lo que hacía,
pero así es como surge la primera, se llama Carta Magna. Y por eso nosotros en las constituciones modernas del mundo le llamamos Carta Magna, porque fue la primera evidencia de que el poder tiene que someterse efectivamente a los ciudadanos, tiene que servir a los demás y tiene que respetar esa división del orden. Entonces nuestra Constitución de 1917 está inspirada en esa Carta Magna y en todas las que vinieron después para protegernos a nosotros. Claro. Es un freno para la autoridad, no es un regalo, sí, es un freno para la autoridad. Sí. Y aquí estamos nosotros, desde el Poder Judicial de la Federación, encargados por la misma Carta Magna de defender que nadie falte el respeto a esa carta. Exacto. Espero haberme explicado. Sí, totalmente, perfecto, totalmente. Maravillosamente. ¿Cómo se traduce eso al mundo moderno? Y la pregunta de qué es el Poder Judicial de la Federación, porque sabemos que es uno de los poderes, pero exactamente qué hace. Es como que así, yo escuché que imparten justicia, pero ¿qué es eso? Así es, así es. El Poder Judicial defiende los derechos de las personas. Ese es su papel principal. Defiende los derechos de las personas de las autoridades. Sí tiene muchas competencias. Sería muy técnico ponernos a explicarles que hay juicio de amparo directo, juicio de amparo indirecto, controversias constitucionales que ustedes han oído, sí, claro, acciones de inconstitucionalidad que llegan a la Corte. Pero la principal función del Poder Judicial es defender los derechos de los ciudadanos de los ataques de las autoridades a sus derechos humanos. Esa es la principal función, a través del juicio de amparo. Okay. Ahora, ¿qué es, ahora sí, literalmente, impartir justicia? O sea, ¿quiénes son ustedes para decirnos lo que es justo o no? Bueno, es un punto muy importante, Gastón, y que ha estado mucho en debate, porque, por ejemplo, tú has oído que se está proponiendo que a lo mejor los jueces, para ser legítimos, sean elegidos por un voto. Pero ¿no? eso se va a convertir en un torneo de simpatías. Sí, así es. Ese es el riesgo, sí, porque claro, precisamente si llegamos a esos extremos, tendemos o puede darse el riesgo de que los jueces respondan a los intereses de las personas que los llegaron a colocar en esos lugares. Evidentemente, el ser un juez elegido a través de un procedimiento donde hay concursos, donde participan los mejores, donde se toman en cuenta méritos, te da al menos la confianza de que son jueces independientes, de que ¿qué van a decidir? Van a decidir a través de su conocimiento, de su experiencia, de su sentido de justicia. Un impartidor de justicia creo que tiene una alta responsabilidad, que es la de resolver los conflictos entre la sociedad, entre las partes que son sometidos a su consideración y mantener el orden social. Es la verdad una tarea de altísima responsabilidad. Sí, totalmente. Justicia entendida como darle a quien lo que merece o lo que le corresponde o lo que debería de... ¿Cómo se determina eso? Porque qué complejo es su trabajo. Sí, Viridiana, fíjate que es el punto clave y por el cual se ha generado como esta confusión en lo que llamamos el término justicia, ¿no? Es un término tan amplio porque es un valor en sí mismo al que todos aspiramos y todos tenemos un sentido de lo que es justo desde que nacemos, en lo que nos desarrollamos en la familia, ¿no? A veces decimos que si le comparten un poco más a un hermano y el otro hermano dice, esto es injusto, porque creemos que lo justo se basa en un equilibrio. Esto es un concepto ya aristotélico, ¿no? Desde los inicios, la justicia está en el equilibrio, en el punto medio. Cuando, como cualquier valor, si se va a los extremos, entonces pierde precisamente la balanza, es el símbolo. Claro que es, por lo tanto, un tema auténticamente humano, pero para no dejarlo a la discrecionalidad de los que tenemos que decidir, hay reglas. Y esas reglas nos indican cuáles son los caminos para resolver en cada caso. Entonces no puede ser algo totalmente discrecional, sino que tenemos que seguir precisamente la Constitución. Esa es la primer limitante. O sea, si estamos diciendo que la Constitución es un limitante a la autoridad, nosotros también estamos limitados a resolver con base en la Constitución. Claro. Y las leyes, que de ella emanen. Significa que en la cúspide se encuentra la Constitución. Cuando la Constitución reconoce que además hay valores reconocidos también en instancias internacionales,
bueno, se hace más grande, como que crece nuestra Constitución, nosotros le llamamos bloque de constitucionalidad, pero significa que ya no solo son derechos que están en la Constitución, sino también los que nos ha dicho la Corte Interamericana, algunas resoluciones internacionales, y todo ese bagaje es lo que nosotros utilizamos para hacer una sentencia. De ahí la complejidad de resolver, sí, claro. Y que por eso nosotros insistimos y nos preocupa. No, y quiero ser muy enfática en esto, no por un tema de defender una posición personal, ni defender un gremio. No, yo como ciudadana simplemente estoy tranquila de saber que existen compañeras, compañeros como la jueza Carla, porque veo su trabajo, porque yo auténticamente conozco mi trabajo y estoy tranquila de saber que hay una instancia a la cual podemos acudir los ciudadanos si alguien no respeta esa Constitución. Estamos platicando con la magistrada Mayra González y con la jueza de distrito Carla Domínguez Aguilar. Pregunta, jueza, ¿cuál es la diferencia entonces entre usted, que es jueza, y la magistrada? Bueno, la primera diferencia es el rango. Evidentemente, magistrado es superior a un juez. Ella es mi revisora, ella trabaja en tribunales colegiados, que los tribunales colegiados están compuestos por 3 magistrados. Ellos, aparte de revisarnos lo que hacemos nosotros ¿son como árbitros? Son como árbitros, pero también tienen competencias directas. Ellos conocen del amparo directo, precisamente, y de otros tipos de casos, ¿no? Pero ellos son nuestros superiores. Entonces, para llegar a ser magistrado, primero tuviste que ser juez. La mayoría de las veces esos son los caminos, los pasos a seguir. Evidentemente, la edad para ser magistrado necesitas tener 35 años, para ser juez 30 años, ser licenciado en Derecho, sí, claro, entre otros muchos requisitos, ¿no? Y pasar un concurso que te digo que es especializado y que, bueno, de verdad son de nivel alto y siempre se mide de acuerdo a las capacidades de todos los concursantes, ¿no? Desde luego. Los mejores. Y es la forma en cómo se van, como el sistema se va cuidando. Exacto. Se llama carrera judicial y como tal es una carrera porque empezamos de los puestos más básicos a trabajar y para seguir escalando se hace a través de exámenes. Otro punto que considero no está muy claro en las pláticas y que por eso damos la oportunidad de poder expresarlo, es que se piensa que es una mera institución alimentada por nosotros mismos con gente únicamente recomendada. Y no hay nada más lejos de la realidad. Y la forma en la que lo pueden comprobar, yo invito a cualquier estudiante joven que ya esté a punto de terminar o que sea abogado o que quiera pertenecer, que puede acercarse y va a encontrar la totalidad de convocatorias que hay, tanto para prepararse, porque eso sí, hay que estudiar mucho, y segunda, distintos exámenes, y si no lo pasas una vez, lo pasas otra. Pero esa es la gran ventaja, es un sistema meritocrático con una cuestión que es muy importante, no solo es el mérito, también son los valores, claro. Porque si la persona no tiene y adquiere esos valores relativos a la justicia, no va a durar porque es una institución demandante. Sí. Y si me lo permiten en este punto, eso es precisamente lo que nos hace legítimos, que es otra cuestión en la que se ha, creo que confundido también el tema. Nos dicen que debemos someter a los juzgadores a una votación directa para que se pueda adquirir eso que se llama legitimidad. La legitimidad es el reconocimiento de que esa autoridad vale. En pocas palabras. Bueno, nosotros, tanto los jueces hay muchas formas de designación jueces, pero tanto los jueces de distrito como los magistrados de circuito, que tenemos un método de designación distinta a la Suprema Corte. Sí. Nosotros somos designados por esa carrera judicial. Sí. Y esa carrera, ese esfuerzo, ese trabajo y está reconocido tanto en la Constitución como en la ley. No, y el hecho de demostrar el conocimiento, exacto, porque creo que aquí hay una parte importantísima que dice de los exámenes y la carrera y la experiencia y demás. Claro. O sea, no es nada más el que yo considere desde mi opinión y subjetividad, sino que se puede demostrar el conocimiento. Y se tiene que demostrar, que además yo creo que esa es la diferencia, porque yo podría ser presidente
sin tener que demostrar conocimiento alguno, ¿eh? Es más fácil ser presidente de la República, bueno, dependiendo a quien conozca, porque ahí sí depende de quién conozca, pero es mucho más fácil que convertirse en juez, que convertirse en una magistrada. Vamos a tener que irnos a un corte, pero creo que, y si ustedes nos aceptan la invitación, les agradeceremos muchísimo que regresaran, porque creo que todavía hay muchas cosas que tenemos que aprender. Nos quedamos con varias preguntas todavía. Sobre todo que nosotros tenemos que aprender a echar mano del poder, porque está para nosotros. Es ¿no? para servirles. Eso justamente queremos que la gente sepa que somos servidores públicos. Lo que hacemos lo hacemos con vocación, con sentido de justicia y estamos para servirles. ¿Cómo la seguimos? ¿Cómo podemos conocer más de esto? Tenemos unas redes que son, incluso es importante, que sepan, estas redes son llevadas por muchas gracias. Ahí está la cámara. Sí, La de allá. La de allá, mire. ¿En cuál? Allá, pues. Allá. Ahí está. Todos somos PJF, o sea, Poder Judicial de la Federación, Instagram, bajo YUC. Exactamente. En Instagram, y todos somos En PJF YUC en Facebook. Estas redes las manejan jóvenes que están oficiales de la carrera judicial, que están, la verdad, entusiasmados y que quieren que la gente sepan lo que hacen. Ellos suben a las redes el material de lo que hacemos, de lo que se va impartiendo. La verdad, está hecha con el corazón. Sí, muchísimas gracias. Todos somos PJF, aquí lo tiene. Todos somos PJF, para que nos metamos como ciudadanos tenemos que meter en Instagram y Facebook. Bueno, pues nos tenemos que ir a un corte. Muy agradecidos con ustedes. Y magistrada Mayra González, muchísimas gracias. Le esperamos aquí pronto para seguir hablando. Sí, con gusto. Esto es bien importante. Jueza Carla Domínguez, muchísimas gracias. No, gracias a ti. Bueno, pues nos vamos a un corte. Nos tenemos que ir a una breve pausa. Ya continuamos. Yo no sé si votaría por ti como presidente de la República. Bueno, véame con cuidado. Pero ahí lo platicamos. Ni yo quisiera, la verdad, ni yo quisiera, pero bueno, ahí le contaremos después. 8:23 ya volvemos.